Yo trabajo en IBM, efectivamente. He estado toda la vida haciendo cosas de analytics, que llamamos, de análisis de datos numérico. Estudié econometría en la Universidad Complutense, en la especialidad cuantitativa. Le estaba comentando a Jesús que para mí Daniel Peña, recientemente nombrado académico de esta institución, pues ha sido siempre un héroe, ¿no? Cuando hemos estado con él, de hecho, en su inauguración de su instituto de Big Data, para nosotros ha sido siempre un ejemplo en temas de estadística aplicada, y eso que es un ingeniero industrial, pues los económetras le seguíamos con los modelos de series temporales y demás. En IBM, efectivamente, ahora me dedico a la venta de soluciones cognitivas. Es fundamentalmente uno de los dos mensajes que voy a trasladar. El primero es una tesis, ¿no?, de cómo se está desarrollando actualmente la transformación debido a tres grandes fuerzas. Y la segunda tesis sería las aplicaciones a la industria, que son realmente innúmeras y las podemos encontrar por todas partes. Adicionalmente a mi trabajo en IBM, dirijo desde hace ya 14 años un programa en la Escuela de Organización Industrial de Big Data y Analytics, y este año pues hemos arrancado otro programa más de inteligencia artificial y Deep Learning, que es ahora, digamos, la última frontera de desarrollo donde nos encontramos. Por tanto, muchísimas gracias por la invitación. Un poco de historia, creo que no está de más. A mí me ha llamado siempre mucho la atención la historia de las matemáticas y de la lógica y también de la ingeniería. Y yo creo que fundamentalmente esta página se resume en dos grandes ideas, las dos grandes singularidades o las dos grandes épocas de la máquina, ¿no? La primera, como sabéis, pues fue cuando se da la primera singularidad, que se entiende como la convergencia entre la lógica simbólica y los desarrollos de la ingeniería mecánica, ¿no? Es decir, esto, si le quieres poner un pasado, tenemos que remontar hasta Aristóteles, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues hay un montón de desarrollos en la ingeniería. Me llama mucho la atención los desarrollos de los bizantinos, que fueron los primeros que hicieron máquinas, autómatas, de ahí viene la palabra de esa época, y estos autómatas realmente pues, se desarrollaron increíblemente en la época del barroco, con gente como Vaucanson, que diseñó hasta un pato que era capaz, bueno, de emular todas las funciones digestivas, ¿no? De comer ahí, se veía además el tracto intestinal y luego cómo finalizaba el proceso, ¿no? No había conexión con la lógica, tuvo todos los desarrollos conocidos, ¿no? de Frege, bueno, y antes de Frege y de Boole estuvieron, había otro par de filósofos muy interesantes, Pascal, que diseñó la pascalina, fue un invento notable, ¿no? Que sabía sumar y restar, y luego Leibniz, que no solamente inventó el sistema binario, sino que además pues hizo la máquina esta de la rueda, ¿no? La rueda de Leibniz, que ya sabía hacer las otras dos operaciones, fue algo magnífico. Pero entonces el desarrollo mecánico, digamos que solamente tenía un hardware no modificable, ¿no? Entonces fue ya Charles Babbage, ¿no? Un adelantado a su época, probablemente unos 100 años, en aquella época no había capacidades de inversión, de haber ocurrido 100 años después hubiera sido otra cosa, pues inspirado en su tiempo, porque claro, el desarrollo de toda esta inteligencia y toda esta mecánica realmente tiene una fortísima correlación con la tecnología de la época, ¿no? O sea, los griegos tenían la clepsidra y teníamos entonces pues, máquinas hidráulicas, neumáticas, luego después viene la mecánica, los relés, ¿no? Siempre hay una correlación. Entonces, es muy notable pues, lo que hizo Charles Babbage, que fue, inspirándose en su época, que era la revolución industrial,
él había visto que un francés llamado Jacquard, pues o Jacquard, mejor dicho, había experimentado con tarjetas perforadas para automatización de procesos textiles. Y claro, Babbage, que realmente él empezó en la industria textil, él formó parte, ¿no?, del proceso, pues empezó a realmente entender el proceso, y no olvidemos que la correlación entre proceso y digamos, analizar, fragmentar un proceso y el algoritmo es extraordinaria. Entonces, él lo que hizo fue emular el ejemplo de Jacquard con sus tarjetas perforadas, y lo que hizo fue brillantísimo, porque fue utilizar 3 juegos de tarjetas y claro, entonces separa por primera vez el hardware del software. Eso fue fantástico, porque en uno de los juegos de tarjetas se podían poner los números, eran capaces de operar hasta 100.000 cifras, si no recuerdo mal, de 14 posiciones, 10,6 kilobytes de la época. Increíble, y en otra eran las operaciones y en otra pues guardaba resultados intermedios. La gracia de la máquina de Babbage, que se llamó, de hecho hizo 2, el motor analítico y el motor diferencial, la gracia fue que no había que reconfigurar el hardware para hacer nuevas operaciones, sino que con las tarjetas se podía, digamos, reprogramar. Esto fue un gran invento. Bueno, esto es el siglo XIX, y a partir de ahí, bueno, pues se da ya, pues Hilbert, eso lo sabéis mejor, bueno, estoy tuteando, no sé si es el ambiente, disculpadme, pues Hilbert pone los problemas para saber qué es verdad, qué no es verdad, una proposición de la lógica tremenda, y a partir de ahí pues se intenta verificar, es el origen de los principios matemáticos de Russell, de Whitehead, y Russell realmente lo único que hace es poner la paradoja aquella del barbero, que viene a decir: yo no quiero pertenecer a un club, ¿no?, que me admita, ¿no? Y bueno, es tremendo, porque el problema es realmente podemos fiarnos, y esto nos lleva al teorema de la indecibilidad de Gödel, y ya por fin se ha por sentado que no se puede saber. Posteriormente sale Turing, ¿no?, con su famoso test, y bueno, pues a partir de ahí realmente creo que es el inicio para nosotros en IBM, es este chart, ¿no?, que empezamos aquí, el test de Turing, realmente si somos capaces de testar la inteligencia. Luego vino el filósofo americano, analítico, John Searle, con la habitación china, ¿no? Y a mí me hace mucha gracia, porque muchas veces hago cosas con amigos internacionales que son alemanes. Yo no hablo, mi nombre proviene realmente del mineral wolframio en el norte de España, se dice Wolfram, no sé ni una palabra de alemán. Entonces, pero con un traductor de Google o cualquier herramienta de estas podemos realmente hacer una traducción realmente razonable. Bueno, esa era la habitación china de Searle, donde entraban símbolos, la máquina, entonces hay una persona ahí verificando, haciendo un montón de traducciones, y al final devuelve algo en chino y parece que sabes chino, pero no tienes ni idea de chino. Era un poco negar, ¿no?, la idea de esa inteligencia artificial fuerte que describe también Roger Penrose en su libro La mente del emperador, ¿no? Cosa que, por cierto, en los últimos tiempos gente como Nick Bostrom, que es gente que viene de la academia, que ha sido un informático brillantísimo y que ha escrito este libro de superinteligencia, ya casi desde el ángulo de la filosofía, pues ha demostrado que se puede perfectamente conseguir. De hecho, es la tesis actual, tanto biológica como de ingeniería, ¿no? Creo que en este principio de los años 50, con ese test de Turing, la máquina de Turing, es cuando realmente se pega el pistoletazo de salida, y a partir de ahí, bueno, pues John McCarthy, en esa conferencia de Dartmouth, pues acuña el término, ¿no?, de inteligencia artificial. Parece que todo arranca ahí. A partir de ahí, bueno, pues lo que ha sido una serie de vaivenes, fundamentalmente momentos de plenitud y momentos pues que han sido estériles, ¿no?, que se han conocido como los inviernos, ¿no? El primer hito interesante fue este de Ed Feigenbaum, que creó el sistema Dendral. El sistema Dendral fue un sistema experto en el sentido
de una base de conocimiento, y es una de las grandes críticas que tenemos hoy en día de esto. Es decir, un sistema que a base de instrucciones if-then lógicas, pues era capaz de clasificar moléculas orgánicas. Era una proeza en aquel tiempo, y lo hizo en 1965, y aquello pues inspiró a muchísima gente y se pensó que, bueno, a través de muchísimas instrucciones se podría hacer que una máquina realmente aprendiese y sobre todo colegiese, ¿no? Pero eso no es posible, no es posible porque, como hemos visto, no se puede aprender con instrucciones, no se puede enseñar con instrucciones. Nosotros no lo hacemos, ¿no? Nosotros aprendemos el lenguaje de nuestra madre. Y luego del entorno. No se aprende a hablar español con gramática, se aprende español por el uso. Por eso los nuevos sistemas, como luego ilustraré, están empezando a hablar cada vez mejor. De hecho, tenemos una forma de medir ese error, se llama el Word Error Rate, la tasa de error de palabras, y el último récord lo tiene precisamente IBM en 5,2%. El ser humano está en 4,8%, estamos muy cerca de llegar a ese nivel y después se sobrepasará, es decir, las máquinas entenderán y no dirán ¿qué has dicho? Entonces, el problema es que con reglas el sistema al final acaba sin entender los matices, entender el contexto, entender el uso, entender las excepciones. Y se ha enseñado muchísimo más rápido a hablar idiomas con los traductores simultáneos de la Unión Europea, 12 idiomas, y comparando en tiempo real las frases y cómo se van diciendo. Esa es realmente la tendencia actual. Esta generación de sobreexpectativas conduce al primer invierno, básicamente a la segunda parte de los años 70, todos los presupuestos se redujeron y, bueno, incluso el término de inteligencia artificial quedó denostado, ¿no? Y, bueno, pues en los años 80 hubo bastantes contribuciones, sobre todo en el plano de la algoritmia, es la época del perceptrón multicapa, las redes neuronales, ¿no? Creo que hay algunos cuantos algebristas aquí, las redes neuronales tan magníficas, bueno, son algoritmos absolutamente caja negra, como digo yo a mis alumnos, no nos valen más que nada que para darnos precisión, pero estructuralmente es básicamente multiplicaciones de matrices descomunales. Hoy en día para reconocimiento visual necesitamos tensores, ¿no? De matrices multidimensionales, pero no es más que multiplicar matrices y se necesita una gran capacidad de cómputo para ello. Estos años 80 con ese perceptrón multicapa y algunos otros algoritmos, incluidos también los algoritmos genéticos con los operadores de la algoritmia genética, pues fijó algunas expectativas, algunas promesas, pero al final no las cumplió y nos condujo otra vez al segundo invierno, otro parón, ¿no? Y ya es a principios de los años 90 cuando se produce la Internet, el despegue de la Internet y por tanto la generación de datos masivos, ¿no? La generación de datos masivos y lo que llamamos los arrastradores, los crawlers, ¿no? Que arrastran información de la Internet y nos pueden estar dando todo tipo de señales del público, de transacciones, etcétera. Otro hito muy reseñable es Deep Blue. Antes había IBM creado otra máquina, creo que era, ya no me acuerdo, Deep Blue o algo así. Esta es la segunda máquina, Deep Blue, que derrotó a Garry Kasparov. Pero el problema del ajedrez, sabéis que cada jugada el adversario tiene unos, creo que son 15, 16 millones de posibilidades, es un problema descomunal, pero finito. Entonces la máquina se lo puede recorrer. Al final es una cuestión básicamente de memoria y de posibilidades de suma de resultados, digamos, ¿no? Es sacar, digamos, el resultado en términos de ganancia, ¿no? Es un algoritmo fácil. De hecho, recientemente, hace creo que un año o dos, me falla la memoria, Google compró la empresa DeepMind y DeepMind ya ha ganado al Go, al mejor jugador de Go, que es un juego, tiene muchas más combinaciones, mucho más complejo.
Después, en los años 2000, se lleva a la Universidad de Stanford el primer coche autónomo como un reto del Grand Challenge, ¿no? El coche autónomo ya es una realidad, otra cosa es que tengamos una fiabilidad 100% que nos permita liberarlo, pero es otra prueba más de que la ciencia va siempre muy por delante de la ética y del derecho, ¿no? Que es toda una generación de problemas. El problema fundamental que tenemos ahora con el coche conectado es la cantidad de información que genera. Genera tanta información que un parque de 250.000 vehículos no podemos ahora mismo, con la tecnología actual disponible, almacenar toda esa cantidad de información. No existe ese soporte físico de almacenamiento a nivel de persistencia. Bueno, a partir de aquí ha habido todo tipo de adquisiciones, pero sobre todo IBM, mi compañía, en 2014 da un giro estratégico, básicamente de supervivencia, en el que se orienta hacia lo que llamamos Cognitive y Cloud, que son ahora las dos grandes apuestas, es decir, el mundo digamos distribuido al límite máximo, que es el cloud, capacidad básicamente bajo demanda, que es uno de los vectores, una de las fuerzas que comentaré, y el otro es el desarrollo de Watson como idea, y esto viene precedido por el concurso famoso de Jeopardy que ganó IBM con la máquina Watson. En aquel momento se gana este concurso, que es una especie de pasapalabra, pero donde se dan las frases, que además había ironía, segundos sentidos, y se le preguntaba ¿quién es ese que va con Sancho Panza? Entonces te ponía el Quijote, el Papa o el Rey, ¿no? por decir una. Entonces, bueno, pues la máquina ganó. En ese momento la máquina no estaba conectada a Internet, simplemente tenía un corpus hecho con, bueno, conocimientos, pero que estaban estabulados, y luego la otra cuestión es que no tenía más que una determinada configuración de hardware estática, no crecía en función de necesidades. Básicamente fue una colección de 8 o 9 servidores Unix Power 9 muy potentes, pero quiero decir, con la capacidad actual muy limitada, muy limitada. Aún así ganó a los dos mejores jugadores. A partir de ese momento, 2011, esto lógicamente no se hace por filantropía, se hace porque existe una capacidad de negocio detrás, y esa capacidad de negocio detrás inmediatamente todavía estamos en unos entornos experimentales, yo diría, aunque ya empezamos a hacer negocios de forma modesta, incluso en nuestro país. En aquel momento lo que se hizo fue una primera aplicación en el mundo de la medicina. MD Anderson, el hospital oncológico, ha tenido a Watson como un muy relevante apoyo. Hay que tener en cuenta que cada año solamente de cáncer se publican unos 100.000 artículos de 18 páginas de media. Es imposible que ningún doctor, ninguna persona pueda acometer la carga de leer eso. Entonces, los asistentes virtuales para todo tipo de procesos verbales van a encontrar un buen asistente en este tipo de tecnología. Me refiero al ámbito de la medicina, me refiero al ámbito de lo legal o todo lo que tenga que ver con sociología, humanidades, en fin, experimentación de este tipo. Y a partir de ahí, digamos que los negocios pues han empezado a surgir, ¿no? Y ahora, por ejemplo, que históricamente para IBM su gran competidor ha sido Oracle, el gran fabricante de bases de datos, pues ahora es Microsoft, porque Microsoft ha hecho una fortísima inversión en sistemas cognitivos. De hecho, ellos también los denominan así, y es básicamente la línea de inversión futura. Mi primera tesis es esta, es decir, hablo del cambio que se está produciendo en la sociedad. Es un cambio de generación de datos enorme, que se llama el Big Data, una expresión afortunada, pero lo único que quiere decir es una creación desaforada de datos debido a una sociedad, como luego ilustraré, interconectada, instrumentada e inteligente. Eso está produciendo ya, todos tenemos dispositivos electrónicos, ya no nos conformamos con enviar pequeños mensajes de texto que dan unos pocos bytes, enviamos vídeo en tiempo real, son varios megabytes,
y además estamos teniendo la capacidad de interconectar todo tipo de dispositivos. El mundo de la Internet de las cosas es la revolución actual, es lo que más datos va a generar y conecta todo tipo de máquinas en tiempo real. Ahora mismo se estima que para el año 2020 existirán unos 50.000, existen baremos entre 40.000 y 80.000 millones de dispositivos interconectados, casas, vehículos, plantas, refinerías. Esta semana, hoy es miércoles, el lunes Repsol anunció su alianza con Google, que tiene un algoritmo en el cloud ML, Machine Learning, en el que firman un acuerdo básicamente para sensorizar completamente la planta de Tarragona, la de Cartagena prácticamente ya lo está, y a partir de ahí obtener toda esa información en tiempo real, introducirla en sus algoritmos para que, para básicamente modelos de mantenimiento predictivo que les anuncien problemas en las máquinas, pérdidas de productividad, reducción de vida útil, este tipo de problemas de operación que supone la eficiencia. Han llegado a trasladar esas inversiones, ese programa, a ahorros en cada uno de sus barriles en la planta de refinería. Es un cambio muy importante. Por tanto, la convergencia de las tres fuerzas, este interesante, yo le daré a Jesús esta presentación por si la quieren consultar, este link que hay aquí abajo, este enlace, es de McKinsey, la consultora de estrategia altamente reconocida, en el cual se muestran las tres fuerzas. La primera es la algoritmia, el desarrollo de la algoritmia, la segunda es la explosión de los datos con el Big Data y la tercera no puede ser de otra manera que el procesamiento de toda esa información. Cada una de las tres fuerzas ha seguido su camino y ahora han convergido y este cambio, esta activación plena, pues tendrá un cambio en todas las industrias y en muchos procesos. La primera fuerza, datos, como ilustraba anteriormente, el famoso Big Data realmente no es más que una consecuencia, es una consecuencia de estas tres causas que decía, una sociedad llena de dispositivos, una sociedad que interconecta esos dispositivos gracias a los protocolos de comunicación de Internet, y una sociedad inteligente en el sentido de que estamos verificando, estamos comprobando, estamos haciendo transacciones que son validadas. Ahora, por ejemplo, el nuevo paradigma exponencial que llamamos, son tecnologías exponenciales en el sentido de que multiplicarán la creación de datos y de transacciones, es blockchain. Blockchain como tecnología de fiscalización de todos los procesos que va a permitir no solo la parte negativa de la criptomoneda y el blanqueo, que es lo que únicamente se conoce, sino realmente toda la trazabilidad de cada una de las transacciones en cada uno de los segmentos, realmente ofreciendo una transparencia enorme. Estas tres IES son las causas de un Big Data, de esos datos. ¿Pero qué es realmente el Big Data? A nuestro modo de ver, podemos graficarlo con estos dos ejes. En uno de ellos sería el volumen que llamamos. Realmente la cota interesante la situamos en torno al petabyte y la razón es porque a partir de que una empresa tiene un petabyte puede plantearse el monetizar esa información. Hay ya 4 bancos que han superado esa cota de largo, las 3 compañías de telecomunicaciones también lo hicieron, la gran compañía de seguros también lo hizo, la gran compañía de retailer también lo hizo, las grandes compañías en un número de 10, 12 ya han superado esta barrera. Telefónica contrató a este hacker, Chema Alonso, que era un hacker, realmente una persona expertísima en seguridad. De hecho, cuando lo contrató en el primer día, lo que hizo fue destrozar todos los sistemas de seguridad, dejando totalmente aterrados a toda la organización de tecnología de Telefónica de España. Su misión como Chief Data Officer, oficial jefe de los datos de esta compañía, es crear lo que llaman la cuarta plataforma. La cuarta plataforma es el futuro de Telefónica, es aglutinar todos
todos los datos que tienen, asegurarlos para que no se los roben, enriquecerlos con otras fuentes de información y batirlos. ¿Quién gana la guerra del Big Data? El que más datos tiene y el que mejor los exprime y mejores resultados saca. Comprar datos es una cosa que ya está haciendo mi empresa, por ejemplo, IBM, que ha comprado una empresa de datos meteorológicos, Weather Company, que es la que aparece en los teléfonos y en los dispositivos que nos da información meteorológica. Hay otros, la Agencia Estatal de Meteorología y demás, pero son datos, ¿vale? Unos son abiertos, son gratuitos, el Open Data, otros habrá que pagar. Entonces, la compañía de telefonía tiene unos datos que es básicamente las pisadas. Estos aparatos llamados teléfonos móviles son sensores espías, básicamente. Emiten un pulso cada minuto con longitud y latitud. Todos somos trazados. Hay que realmente evitarlo con nuestros sistemas de protección de datos, que son formidables, especialmente desde el pasado viernes 25 de mayo, con la irrupción de las multas del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, extremadamente riguroso. Ya veníamos nosotros de nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos, que era la segunda más fuerte de Europa, que por cierto se está revisando ahora porque hay un 20% de la ley que no se pusieron de acuerdo en Europa. Entonces, pero estos dispositivos no solamente generan información, sino que además las compañías telefónicas pueden saber nuestras pisadas, por dónde vamos. Es más, pueden saber nuestros hábitos de consumo, pueden saber cuánto dormimos, dónde dormimos, cómo dormimos. Y lo mismo con las transacciones financieras. Cada vez que pasamos una tarjeta estamos diciendo qué, dónde, cuánto y cuándo. Y eso pues nos permite realmente hacer trazabilidades. Tener más de 1 petabyte permite la generalización de los modelos y permite a las empresas obtener patrones de comportamiento y hacer inferencias con niveles de errores muy bajos. Datos y procesamiento analítico con errores bajos de los modelos predictivos genera negocio para distintos procesos que luego ilustraré, pero claramente genera negocio. Esta es la primera cota, ¿vale? el petabyte, y la segunda cota está en el otro eje, que sería la velocidad. Se ha popularizado la expresión de las 4 Vs del Big Data, ¿no? El volumen, que bueno, no dice gran cosa, es básicamente muchísimas transacciones. La velocidad, la capacidad de procesarlo en tiempo real, que no existe como concepto. Para nosotros lo que existe es la latencia de la decisión, es decir, cuánto tiempo tardo en obtener una respuesta del sistema, ¿vale? En procesar un conjunto de datos, eso sí nos lo creemos. La variedad, es decir, los distintos tipos de datos. Entonces serán datos que llamamos estructurados todos, es decir, datos susceptibles de ser almacenados en filas y columnas, como una hoja de cálculo o una tabla relacional. Ahora son datos no estructurados, tenemos vídeo, tenemos audio, tenemos texto, no lo podemos almacenar ahí. Entonces, el tiempo de reacción es relevante y la segunda cota la situamos por el segundo. Realmente para nosotros en IBM el reto, que es un desafío tecnológico de primer orden, del Big Data supone esta zona azul, es decir, ser capaces de procesar 1 petabyte o más en menos de 1 segundo. Eso es un reto formidable. Entonces se necesita una fuerte capacidad de almacenamiento y se necesita una fuerte capacidad de procesamiento. Esto es básicamente el concepto que a nosotros nos parece relevante del Big Data. Entonces, históricamente ha habido un ciclo virtuoso que se conocía como de la inteligencia de negocio, el Business Intelligence, un concepto de 1982 de Bill Inman, que creó el concepto de Corporate Data Warehouse, el almacén de datos corporativo. La idea era emular una empresa y meterla en una base de datos gigantesca. Es decir, hay un modelo de negocio, entender todas las transacciones de todos mis clientes en el tiempo, en todos los productos, en todas las geografías, en todas las sucursales, una especie de producto cartesiano gigantesco de 11, 12 dimensiones normalmente, donde cada cruce cartesiano significaría, por ejemplo, un indicador como las ventas de un producto en una semana, de un tipo de cliente, en una sucursal, etcétera, ¿no? Entonces, ese concepto que era básicamente reúno datos, creo una integración de datos, ¿vale? A partir de ahí obtengo información, porque para nosotros los datos no nos dicen nada. ¿Qué dice de nosotros una transacción financiera?
operación, fecha, cajero, número de cliente, importe. ¿Qué dice de nosotros una llamada telefónica? Número A, número B, duración, rating, dinero, plan. ¿Qué dice de nosotros un ticket de un supermercado? Ticket, fecha, productos, importes, no dicen nada, no dicen absolutamente nada. Sin embargo, si aglutinamos, agregamos todos esos datos en una tremenda agregación, por ejemplo, imaginemos 1 millón de llamadas y lo organizamos de tal manera que el eje de abscisas pues, fuera cada uno de los minutos del día, 24 por 60 puntos, vamos a decir, ¿no? Esos 8.600 marcas. Y luego en el eje de ordenadas tuviéramos, por ejemplo, la duración de las llamadas, pues tendríamos un patrón de consumo diario y veríamos que se produce un pico, ¿no? Sobre las 11 de la mañana hay una caída a la hora de la comida, sobre la 1:30 últimamente, y luego regresamos sobre las 5, se produce la segunda cima, la segunda cima y luego vuelve a decaer. Hay un patrón, existe un patrón, y ese patrón nosotros decimos que es información, nos da información de lo que hace la gente. El tercer nivel, ¿vale?, que equivaldría a esta parte de aquí, de este nodo, es el transformar el conocimiento. Hasta entonces, hasta la llegada de la inteligencia artificial, lo que hemos estado haciendo ha sido modelos de generalización, fundamentalmente modelos que ahora se conocen como de aprendizaje automático, de machine learning, pero bueno, que han sido los modelos de la estadística y la matemática de toda la vida. Realmente modelos de generalización inspirados en la teoría de la regresión que, bueno, pues han ido haciendo más complejos. Empezamos con regresión lineal para hacer estimación, luego regresión logística para hacer clasificación y a partir de ahí con la teoría de la decisión, que son además algoritmos y herramientas antiguas, es decir, la teoría de la decisión de Shannon de los años 50 hace que se creen todos los árboles de decisión. Las redes neuronales tan de moda ahora son de los años 40 para guiar misiles en la Segunda Guerra Mundial. Todo este instrumental es antiguo y con ese instrumental lo que hacíamos era tener lo que llamamos transformar la información en conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento es la capacidad de anticipar sobre todo conductas. Nos interesan las personas que son clientes o son ciudadanos o son estudiantes o son pacientes o nos interesan las máquinas. Anticipar su conducta de fallo, de productividad, de estabilidad. Pues eso lo hemos hecho con estos clasificadores. Fundamentalmente en el mundo de los negocios el problema más recurrente es la clasificación y yo diría que en un 80% de los casos es una clasificación 0-1, compra, no compra, roba, no roba, me va a abandonar como cliente o va a seguir siendo fiel, este tipo de planteamientos. Eso lo que nos daba era una capacidad de anticipar lo que iba a hacer el cliente y si tenemos la capacidad de anticipar, el último nodo era transformarlo en una acción inteligente, es decir, influir. Influye el departamento de marketing haciéndonos propuestas de valor concretas que se han ido destilando hasta la personalización, hasta el mensaje. Ahora estamos en un estatus que lo que buscamos con Denuedo es el intentar capturar el estado de receptividad de un cliente. Es decir, que no nos llamen los de la compañía de telefonía, yo me echo la siesta los sábados, es el único día que lo puedo hacer, después de comer los sábados, y me llaman a las 3:30. ¿Qué grado de éxito van a tener conmigo llamándome a esa hora un sábado? Es absurdo. Entonces deberíamos de entender, pero no solamente cuándo se me debe de llamar, sino si estoy contento, si he hecho una compra, si no he presentado una queja, si la competencia de ellos no me ha hecho un mensaje alternativo. Son miles de variables las que deberían de tenerse en cuenta. Bueno, eso era el modelo del ciclo virtuoso anterior. El actual cambia. Los datos corporativos por un Big Data. Ya entra todo tipo de datos. Entran datos de vídeo, cámaras que hay en un retailer. Entran todo tipo de datos de sensores que pueda haber en una planta, que pueda haber en cualquier proceso, los autómatas que están ahora mismo ya desarrollándose, autómatas para facturar, para gestionar pedidos, para todo tipo de operativa. Audio.
llamadas. Recientemente he estado presentando en Londres un proyecto para Speech and Text Analytics, que es realmente entender una llamada y traducirla. Ya lo hacemos con nuestros móviles, les hablamos, los dispositivos. Bueno, pues ¿qué ocurre si cuando entra una llamada, la llamada es transcrita, es entendida y una máquina que es un voice bot, pero que es un robot que responde, entiende, razona y emite una respuesta con una fiabilidad de tal manera que conecta y es capaz de gestionar esa llamada? Es más, es capaz de cerrar una transacción. Es un avance. Entonces, ¿cómo se hace eso? Es una entrada, es un input, todo esto es antiguo, quiero decir, simplemente es una revisión, es el mundo de la ingeniería. Hay un input, hay un proceso, hay un output, hay un sensor, hay un procesamiento y hay un actuador, es lo de siempre. Lo único que se ha complicado el input, tiene más tipos de datos. Creamos ahora, lo llamamos Data Lake, porque combinamos ese tipo de información muy grande, con mucho histórico. Ahora los sistemas, gracias al descubrimiento de las arquitecturas Hadoop, que lo que hacen, que lo inventó Google, realmente era un proyecto abierto llamado el proyecto Apache. Entonces, ¿cómo puedes gestionar toda la información de Internet y cuando te pregunten algo responder de una forma sencilla? Y su estrategia fue un divide y vencerás extremo, ¿no? Donde realmente todos los nodos de esa red, llamados nodos de un clúster, que son pequeños ordenadores como este, una máquina Intel, probablemente con un procesador Intel y Windows, pues están conectados, son máquinas de $1000, digamos, de media, y podemos conectarlos a todos y la fuerza que tienen de almacenamiento y de computación es enorme. Entonces eso es lo que hicieron, y Hadoop realmente la gracia que tiene son dos. Una, tiene una escalabilidad lineal, es decir, con 3 máquinas de esta gestionamos hasta 23 terabytes, pero es que si ponemos otros 3 son otros 23 más y así sucesivamente. Es decir, IBM, y luego veremos algunas máquinas, ha estado con el mundo del mainframe y con grandes máquinas. Estas máquinas llega un momento que obtienen rendimientos decrecientes, no son capaces de escalar. Con esa arquitectura se puede escalar linealmente y además no trabajan como las antiguas bases de datos con, digamos, estructuras matriciales, sino que trabajan como nuestros ordenadores en el Explorer, es decir, cuando buscamos ficheros que tenemos carpetas y dentro de las carpetas hay ficheros, ¿no?, que pueden ser imágenes, audio o texto. Entonces, en vez de tener una tabla con columnas, lo que tenemos es una estructura de directorios, un sistema de directorios con carpetas, y en cada carpeta podemos meter cualquier tipo de objeto. Así que se unen estas dos fuerzas, una, la escalabilidad lineal, y dos, la variedad de datos. Todo este Data Lake, que no es otra cosa que una supermemoria corporativa de cualquier problema en realidad, hace que puedan operar por encima de nuestra inteligencia. Para nosotros la inteligencia es los métodos deductivos, métodos de interrogación, las queries que se hacen en una base de datos, que son preguntas. Y entonces, bueno, pues se hace una pregunta en una base de datos, dime quiénes son los clientes que más han comprado en el último mes. Bueno, pues es una interrogación y la base de datos nos devuelve la información que tiene. Si esa información es errónea, está mal cargada, no es adecuada, lo que nos devuelve es erróneo. Este es el garbage in, garbage out de los americanos, nada nuevo. Esto lo podemos hacer en modo interrogación, en modo verbal, ahora con un procesamiento del lenguaje natural. Podemos pedir un gráfico, podemos pedir una cartografía, pero es una es un método deductivo, no se genera ningún tipo de conocimiento. Son excelentes para contrastar hipótesis. La otra es los métodos inductivos, rastrear todas las observaciones y obtener generalizaciones, normas, patrones. Eso es lo que hace la estadística, la matemática, el machine learning y ahora el deep learning. Pero eso es lo que hace, generar conjeturas. Los clientes que van a comprar este producto tienen estas características, tienen esta edad, viven en estos sitios, tienen esta cartera de productos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la fiabilidad de esta regla es de una confianza del 97%, por ejemplo. Entonces, genera una hipótesis, lanzamos la campaña y luego a partir de ahí comprobamos si efectivamente la campaña era correcta o no era correcta con el método deductivo. O sea que
siempre ha sido la obtención de información, métodos deductivos y la inteligencia artificial entendida como esos algoritmos que nos están generando hipótesis, esa combinación de generación de hipótesis y contrastación de hipótesis, la que ha generado un cierto conocimiento plausible empresarial. A partir de aquí, cuando se verifican esas hipótesis, ¿vale? En el mundo de los negocios tiene que haber lo que llamamos un business case, es decir, un caso de negocio es ¿cuánto dinero necesitas? Pues tanto. Entonces, haré una campaña a 1000 clientes. ¿Cuál ha sido el resultado esperado? Tanto. ¿Se ha verificado? Sí. Sigue. Una oleada más, una oleada más, una oleada más. Y vamos invirtiendo de esa manera. Entonces, ¿cuál es el otro fenómeno que ha variado? La automatización. Automatización que estamos viendo, sobre todo en estos días, en dos grandes campos. Uno, en el de los humanos con las llamadas. Los centros de llamadas, los contact centers, están llamados a desaparecer y serán sustituidos por robots. Es una cuestión de tiempo. De hecho, las personas, los agentes que trabajan ahí, su siguiente misión es convertirse en entrenadores de contact center. Ayer en la escuela me hicieron una entrevista para 24 horas para la televisión y hay dos grandes preguntas y las voy a comentar ahora que se hacen en este mundo. Una es la ética y otra es la pérdida de empleo y la pérdida de propósito. Entonces, a ver, en cuanto a la ética debemos de no solamente aplicar las leyes, insisto, en el reglamento de protección de datos es muy fuerte, las sanciones son de un 4% de la facturación global de una empresa. Yo soy el líder de energía y utilities en IBM para este tipo de soluciones y mis clientes, sus multas oscilan entre 550 millones y 650 millones. Literalmente a una de las tres eléctricas la hunden. O es ese 4% o es 20 millones, la más grande de las dos cantidades. Esas son las sanciones que hay. Entonces, por un lado está el derecho, ¿de acuerdo? Pero por otro lado está la ética. La ética es importante en esto del Big Data. ¿Qué quiere decir eso? Los sistemas de inteligencia son entrenados, no son programados, como luego iremos viendo. Son entrenados con datos. Si los datos están, voy mal de tiempo me parece, ¿no? Si los datos están sesgados, el sistema emitirá opiniones discriminatorias, sus decisiones serán discriminatorias, se tienen que hacer verificaciones, se llaman sesgos y empiezan a tabularse. Hay 180 sesgos de forma de obtener datos para que un sistema dictamine de una forma, digamos, abierta. Y la segunda, que sería la pérdida del trabajo, Gartner Group acaba de poner unos números, 1,8 millones de destrucción de puestos de empleo versus 2,3 millones de empleos nuevos debidos a las nuevas tecnologías. Por eso, los programas que tienen que ver con la inteligencia artificial, el Big Data, ese programa que me comentabas, Jesús, de matemáticas e informática, son necesarios, sobre todo para sociedades como la nuestra, que está retrasada. Es decir, hay un fuerte adelanto de Estados Unidos, seguido de China y Japón, y luego el Reino Unido, y luego va el resto de Europa. Curiosamente, Suecia y Finlandia están retrasadas. Nuestro país está retrasado. Entonces, bien. Este es, digamos, el momento de tomar decisiones formativas para nuestra población, porque realmente si no estaremos condenados a otro tipo de trabajos de otra naturaleza. Bueno, este es el ciclo virtuoso. Muchos de los conceptos los he ido comentando, es decir, la cantidad de información que están generando los dispositivos es creciente y geométricamente creciente, además. Esto es una arquitectura muy confusa, a lo mejor, y muy grande, la voy a simplificar. Estos sistemas son sistemas de toma de decisiones, no son sistemas transaccionales. Los sistemas transaccionales, que están aquí marcados en color naranja, son los sistemas de misión crítica que hacen que las empresas funcionen. Estos sistemas se apagan y realmente pues, las empresas siguen facturando, los camiones siguen circulando, los cajeros siguen dando dinero. No son de misión crítica. Otra cosa es que sin ya ver, pues últimamente la toma de decisiones se hace muy dependiente, pero digamos que una empresa puede subsistir sin ellos por lo menos algunas horas. A partir de aquí, estos sistemas, que bueno, son sistemas que recogen información que produce esa empresa o
que podemos obtener del Estado, se llaman los datos de libre disposición, el Open Data, ¿no? Y aquí digamos que nuestras autopistas son, ¿cómo se llama? La de... las autopistas de información española, ahí se me borra de la memoria. ¿Perdón? Perdóname. Red Iris. Sí, hay un organismo que es un portal que todos los... Red.es, he tenido aquí un lapsus, Red.es, ¿no? Redes, no sé si quería decir Red.es, pero bueno, ahí hay muchísimas fuentes públicas que podemos utilizar, es decir, son datos que los ciudadanos pagan con los impuestos y que tenemos derecho. Hay todo tipo de información, el Servicio Cartográfico Nacional es excelente, temas de seguridad, el CSIC, todo tipo de encuestas se encuentran en el Open Data y son normalmente gratuitos. Y otros son la información de terceros que están monetizando. He hablado de Telefónica, todavía no lo hacen, en breve empezarán a vender información. No se puede vender información mía, es ilegal, de Wolfram Rozas, por dónde va, no. Pero sí podemos tener información de si esto fuera un centro comercial, qué gente está yendo ahora enfrente de la academia. Y cuando digo qué gente, me refiero a datos, características, atributos, ¿no? Son jóvenes, dónde viven, qué tipos de productos. Entonces, lo que ocurrirá es que los mensajes y los productos y las condiciones que se les ofrecen, si los clusterizamos, los segmentamos y digamos que los que están paseando ahora enfrente de la academia son de tipo azul, los productos anunciados serán de tipo azul, los mensajes que se les den serán de tipo azul, las condiciones serán de tipo azul. Se orientará. Esta zona, que se conoce como el Big Data, es simplemente almacenamiento masivo de datos estructurados, de no estructurados, este sería el mundo del Hadoop, incluso la zona de análisis en tiempo real, que básicamente los datos pasan y son monitorizados, veríamos el pulso de un niño en un hospital o una máquina, su operativa, etcétera. Es muy importante el gobierno de toda esta información. Gobierno significa evitar lo que yo llamo la polisemia. La polisemia es que si 11 sistemas fuente tienen el mismo indicador, imaginemos por ejemplo el TIR, la tasa de rentabilidad de un activo financiero, pues si tenemos 11 maneras de medirlo y volcamos las 11 a la memoria, el analista se volverá loco, no sabrá de qué estamos hablando. Para evitar ese problema, que es una cosa muy antigua, se inventó la metadata, que es una especie de diccionario de términos y conceptos, y aclara, básicamente formaliza un lenguaje de actuación. Estos son datos. Los datos, como digo, no tienen valor. Es gasolina. La gasolina sin coche, que es el procesamiento, el análisis o la inteligencia artificial, pues no vale para nada. Una gasolina sin coche no vale para nada. De la misma manera que un coche sin gasolina tampoco vale para nada. Pero si meto gasolina en un coche, produzco valor, que es pues llegar a algún sitio. Y aquí sería mover las aplicaciones de tal manera que las aplicaciones de marketing hagan ganar más dinero, las aplicaciones de control de máquinas hagan reducir costes por ser más eficientes o productivas, y las aplicaciones que gestionan la seguridad, los riesgos, los fraudes, detengan esos problemas y por tanto detengan, digamos, una sangría. Dentro del procesamiento tenemos varios tipos de sistemas. Básicamente es el qué está ocurriendo y el por qué pasó, son esos métodos deductivos que está ocurriendo, es lecturas de lo que acontece, simplemente se trata de que la información esté bien cargada en la memoria. El qué puede pasar son todos los algoritmos predictivos y también hay una optimización. Normalmente nuestros problemas no son de una sola capa, son de 2 o 3. Primero hay un nivel propedéutico, que significaría reducir todos los niveles de complejidad de un problema a muy pocos. Por ejemplo, un banco con 180 millones de clientes pues no puede tratar con cada uno de ellos de una manera personalizada. Entonces lo primero que hacemos es un clustering para segmentarlos en 10-12 perfiles característicos. A partir de ahí hay una segunda capa que sería la estimación, qué va a comprar, qué va a hacer, cuáles son sus decisiones de inversión, y a partir de ahí incluso se daría la tercera capa, que sería la optimización, que es cuando nos
introducimos en un problema económico, es decir, muy bien, yo no puedo, aunque sepa que de mis 180 millones de clientes, 1 millón tiene una probabilidad 90% más de aceptar mi oferta, lo siento, no tengo dinero para todos ellos, tan solo tengo para 30.000, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí lo que hacemos es básicamente un programa lineal tipo Maximin, maximizar el Customer Equity, todo el valor de toda la cartera de clientes, sujeto a minimizar el riesgo de que la campaña, cuando disparamos a un cliente, pues no le demos, vamos, no la acepte. Y bueno, lo que es ahora el Deep Learning es los nuevos sistemas cognitivos que voy a ilustrar. Esto parece muy complejo, pero en realidad es básicamente una evolución de lo que venimos haciendo desde los años 80 a esta época, y la única novedad son el que tratamos con datos no estructurados y los algoritmos de Deep Learning. Y esto es interesante porque en los años 80 hubo un francés, Jean LeCun, que fue el primero que apostó por las redes neuronales convolucionales. Muchos se rieron de él. Ahora pues se dieron cuenta que efectivamente la forma de realmente emular la realidad es por el ejemplo, y el ejemplo máximo lo pueden conseguir estas redes neuronales altamente complicadas, ¿vale?, que literalmente se ajustan a una nube de puntos o a una imagen, y bueno, pues esta fue, digamos, la evolución. Está muy bien explicado en este papel, es un papel gratuito, descargable, de estos tres informáticos, matemáticos, Goodfellow, Benjo y Kurzweil, donde pues se dice la inteligencia, se me está acoplando, la inteligencia artificial empieza con un knowledge base, con el sistema Dendrals, básicamente instrucciones, pero con esto la máquina al final concluía verdaderos errores, decía tonterías, en una palabra. A partir de aquí desarrollamos el Machine Learning, pero no nos podíamos enfrentar con los datos no estructurados, concretamente con imágenes. El siguiente punto fue el aprendizaje de la representación, es decir, cuando tenemos los datos puestos, por ejemplo, en coordenadas cartesianas, vamos a decir, no entendemos nada, pero si hacemos una conversión a coordenadas polares, de repente vemos el rojo aquí, el azul aquí, y es más fácil de interpretar, y se ayudaba a comprender imágenes, pero no éramos capaces de clasificar imágenes. Y estos algoritmos de Deep Learning son los que lo hacen capaces. Pero veamos las dificultades que tenemos. Para entrenar realmente a un algoritmo de reconocimiento visual se necesitan del orden de 20-25.000 imágenes, y además sin problemas de luz, en varios ángulos. Fallará el sistema si le ponemos un plátano azul o un conjunto de plátanos puesto de esta, no sabrá lo que es. No sabrá lo que es, porque no tiene un ejemplo para comparar. Entonces, pero sin embargo, su evolución está demostrando que cada vez tenemos mejor fiabilidad en el reconocimiento, y de hecho ya se están usando en los drones para reconocer elementos de red eléctrica, por ejemplo, elementos como un perno o una resistencia, y a partir de ahí podemos reconocer también un defecto, si está roto, si tiene suciedad, y la conjunción de las dos cosas, un elemento y un defecto, nos lleva a la probabilidad de que se dé un incendio o un accidente, ¿no? Pero ¿cómo funcionan por dentro? Una red neuronal que antes era muy sencilla, es decir, unas neuronas de entrada que serían las variables explicativas, las X de nuestro modelo, y la neurona de salida, nuestra Y, variable dependiente, tenía una capa intermedia que es una combinación de pesos. Y ese algoritmo, que es inextricable, que no se puede comprender porque simplemente es una matemática de combinación y transformación, pues lo que hace es que al final, digamos que a la hora de ajustar un modelo, una recta de regresión, simplemente utiliza una dimensión, la curva 2, esta sería un orden polinomio gigantesco, y al final lo replegaría, lo repetiría. A la hora de clasificar una imagen, un clasificador de este tipo, por ejemplo, ¿qué es esto?, ¿no? Y dice, ¿es un coche, es una persona, es un animal? Bueno, pues lo que hacemos es poner muchas capas realmente de la red neuronal. Empezamos con una capa de entrada.
cada imagen se pixela, se rompe en muchos trocitos y cada trocito de ellos es una neurona de entrada. Hemos pasado de tener 5, 6, 8 neuronas de entrada a tener 20.000, 30.000. El orden de magnitud de computación se ha elevado, pero en cada una de estas capas que llamamos intermedias o ocultas se va despejando un atributo. Aquí si por ejemplo la región es visible o no es visible, si es un filo o no es un filo, si es una esquina o es un contorno, si es una parte o si es lo que sea. Cada una de esas capas intermedias genera lo que llamamos un atributo, un nivel de abstracción, y se llama Deep Learning, aprendizaje profundo, por el número de capas intermedias que hay. De hecho, el grado de profundidad es el número de capas intermedias que tiene una red neuronal de este tipo convolucional, que se puede imaginar la cantidad de neuronas, de elementos a computar. De hecho, todas entran en lo que llamamos sobreaprendizaje. El problema que tienen estos algoritmos es que sobreaprenden, llegan a aprenderse el conjunto de entrenamiento de memoria y claro, a la hora de predecir no cometen error, pero son hipersensibles, es decir, les metemos otro conjunto de datos y disparatan, no son estables, no son de fiar. Entonces, para hacerlas de fiar hay que hacer todo tipo de triquiñuelas, de quitarles neuronas, de hacerles reaprender. Es como los algoritmos estos de búsqueda de óptimos globales que hacemos recorrer todas las montañitas arriba y abajo y tal. Bueno, es algo muy parecido, pero con trozos de imágenes hasta que conseguimos obtener una. La tercera fuerza es la tecnología. Básicamente tenemos tres grandes avances en el plano del procesamiento. El primero fue sustituir las CPUs, las Computing Processing Units, por GPUs, ¿vale? Las Graphical Processing Units, que se utilizaban en las tarjetas gráficas, que movían los juegos de ordenador y todo este tipo de aplicaciones gráficas altamente consumidoras de procesamiento. Se dieron cuenta fabricantes como Nvidia que esas GPUs, esas tabletas, eran mucho más rápidas a la hora de procesar algoritmos complejos como los que estamos hablando. El segundo mejora fueron los HPC, los High Performance Computers, como el que tenemos en Barcelona. Este ordenador, ¿vale?, que es de IBM y es un ordenador extraordinario y que ayuda a problemas muy complejos, pero que al final, como los mainframes, pues también encuentra la tasa de rendimientos decrecientes. Y ahora IBM, en su nueva línea de inversión, está trabajando la línea Q, que es el Quantum Computing, ¿vale? El Quantum Computing, y esta es una máquina que ya está empezando a ser no experimental, ya es contratable, trabajos a ser computados por una máquina Q y digamos que se le alquila por horas. Entonces, la gracia es pasar de una lógica booleana con bits, binary digits de 2 posiciones, a qubits, donde tenemos una esfera con todos los estados de probabilidad cuánticos. Entonces, claro, se pueden direccionar tantos como nos permita la tecnología. De hecho, no sé si tengo aquí, ahora tenemos máquinas de 50 qubits, es decir, son capaces de direccionar 2 elevado a 50, en vez de 2 posiciones, 0,1, 2 elevado a 50 posiciones, son más de 1000 billones de posiciones. El único problema es físico de momento, que es que esta máquina, para conseguir esa computación, necesita estar muy próxima al cero absoluto de Kelvin y solo consiguen esa estabilidad durante, me parece que son 90 milisegundos, pero durante 90 milisegundos, 2 elevado a 50 posiciones, es una cantidad de computación que los problemas que se le está sometiendo pues obtienen una rápida resolución. El futuro, lógicamente, será la combinación de la nube, datos en la nube, con una capacidad cuántica, y nuestros dispositivos accederán a esos datos y números en la nube con esta capacidad también delegada, que estará distribuida en cualquier ciudad, ¿no?
Entonces llegamos a, digamos, la convergencia, que son los casos, los sistemas cognitivos. Un sistema como Watson, creo que ya es la hora, voy a ir concluyendo entonces. Un sistema cognitivo es básicamente 4 verbos, vamos a decir. El primero es entender, ¿vale? Es simplemente un interface humano, comentamos antes, ¿no? El Speech and Text Analytics lo es, comprender el lenguaje humano, el procesamiento del lenguaje natural, y bueno, pues ya hay tasas bastante aceptables al respecto. El segundo es el razonamiento, ¿vale?, que es básicamente la capacidad de decidir cuál de las opciones posibles es la mejor o la menos mala, vamos a decir. Y eso es básicamente una serie de modelos que llamamos de scoring, de puntuación, y el Watson lo que dice es el que tiene mayor probabilidad. Ejemplo, cuando asisten a un doctor con temas de cáncer, se le pregunta a la persona, a ver, dígame sus síntomas, y dice, mis síntomas son alfa, beta y gamma. Muy bien, vamos entonces a ver todas las evidencias, porque estos sistemas son entrenados con datos que son evidencias. Las evidencias son los tratamientos de personas que han tenido enfermedades o síntomas similares y qué tratamiento se les dio, y por supuesto al final si sobrevivieron o no, lo cual nos permite entrenar un modelo que nos va a estimar cuál es el mejor tratamiento o el menos malo, vamos a decirlo en términos de probabilidad, para esos síntomas. El tercero es el aprendizaje. ¿Cómo aprende un sistema cognitivo? Con un ser humano, como aprendimos nosotros de nuestra madre. Es decir, los sistemas cognitivos, a pesar de toda esta cantidad de tecnología, fracasan. Fracasan y hay que decirles, no, Watson, no es el bote blanco, es el bote rojo, no es 0, es 1, o no es verde, es azul. Hay que educarlos hasta que llega un momento que el número de datos y de decisiones que tienen es suficiente como para que los motores de Machine Learning que tienen por debajo empiecen a emitir tasas de error parsimoniosas que digamos, son razonablemente seguros dentro de un orden. Aún así, no olvidemos que tuvieron que parar 2 veces ya la bolsa de Nueva York porque entraron en espirales de venta. O sea, esto siempre tiene que haber detrás un humano que fiscalice de alguna manera determinadas decisiones si son críticas. Y luego al final pues la capacidad de interactuar, que es el otro lado, es decir, si aquí hablamos de speech to text, hay una persona habla y lo convierte a texto con una buena fiabilidad, aquí el interactuar es ese texto que produce la mejor opción, reproducirlo para que lo entienda un humano. Es básicamente lo que hacemos. Entonces se nos desprenden muchísimos, los llamamos casos de uso. Hay casos de uso de descubrimiento muy interesantes, sobre todo la gestión del conocimiento nueva que se da, la conversación cognitiva o la extensión cognitiva a máquinas. Voy a ilustrar algunos de ellos. Hay aplicaciones de todo tipo, escucha social, ¿vale?, es entender percepciones. Esto empezó así realmente. Cuando empezamos con los datos no estructurados, todo el mundo lo asociaba a las redes sociales, se volcaban las redes sociales, ¿no? Que por cierto, yo a mis hijos les he pedido que siempre reduzcan todo tipo de huella digital. Les recomiendo que hagan lo mismo con sus familiares. Bueno, pues entender ese sentimiento, esa capacidad, ¿no?, de una persona de tomar una decisión u otra, ¿para qué? Para ver cuál es la mejor respuesta al mercado. Por ejemplo, Nestlé, que es probablemente la multinacional más grande del globo, opera en 202 mercados, creo que hay 230 países, pues ellos lo que hacen es recoger información de los consumidores para producir productos más adecuados para ellos, es decir, que no tenga gluten, lo quiero con hidrocarburador o no sé qué, no sé cuántos, y están modificando completamente su producción en función de lo que les está pidiendo su público. La atención al cliente son los asistentes. Los asistentes es un cambio formidable, luego pondré algunos ejemplos, pero ya están aquí. Nos están asistiendo para hacer los impuestos, la agencia tributaria, nos están asistiendo en Caixa, una gran implantación de IBM a la hora de seleccionar productos financieros. Estamos actualmente trabajando con una gran eléctrica española para dudas de facturación. Los asistentes solo harán que extenderse y ayudarnos, porque
la parte también de trabajo y ética es que la inteligencia artificial para IBM, y comento estos 3 valores porque es importante, es mantener el propósito, es decir, que sea para ayudar a los seres humanos y mejorar su función. Segundo, transparencia, comentamos antes el tema de la ley. Y tercero, el talento, es decir, necesitaremos programas como los que hemos hablado para desarrollar capacidades al respecto. Y investigar conocimiento lo voy a ilustrar con este planteamiento. Este planteamiento lo tiene ahora mismo instalado una petrolera que se llama Woodside, australiana, y bueno, lo estamos comentando a nuestros clientes de España, pero no es nada nuevo. La gestión del conocimiento es algo viejo. Yo la leía en los años 90 de los profesores de Harvard, Nonaka y Takeuchi, cuando inventaron la compañía que descubría conocimiento, de Knowledge Creating Company se llamaba, y era básicamente la idea de cosechar todo el conocimiento corporativo, archivarlo en un sitio y que luego fuera compartido y que fuera correctamente utilizado. Esa idea, sencillamente. Pero ahora tenemos tal cantidad de información, tal cantidad de documentos, ¿no?, que nos vemos obligados a ir creando corpus o corpora, ¿no?, que es básicamente dominios de información o de conocimiento, hechos de documentos que han sido digitalizados. Entonces, descubrir esos documentos donde están, ingerir esos documentos, clasificarlos con tags, con etiquetas adecuadas, con una correcta metadata para tener un lenguaje unificado, saberlos utilizar y gobernarlos. Gobernarlos significan que estén bien catalogados, bien compartidos con el resto, y los que no se utilizan fuera, y los que son nuevos o suceden, que pasen, además de asegurar la información. Luego hay una parte que es aprender. Aprender son los asistentes que cuestionan al sistema constantemente. Entonces ya estamos teniendo aplicaciones del tipo de ingeniería en plantas, ¿no?, donde hay un problema, una rotura, se acerca al operario con un iPad, mira con Video Analytics, reconoce el elemento, reconoce el problema, lo diagnostica y emite recomendaciones, que básicamente son procedimientos de seguir para una reparación o una mejora. Entonces, comprender, razonar, aprender es lo que vimos antes del sistema cognitivo. Y por último, la colaboración. La colaboración es fundamental. La colaboración significa saber utilizar ese sistema, entonces el sistema te da recomendaciones, o puede salir otro asistente que te vaya preguntando qué es lo que quieres, ¿no? En IBM tenemos el chistecito de que conocemos a uno que vio la última página de la intranet. Es tan gigantesca la cantidad de información que hay en nuestra compañía que nos perdemos. Entonces es importante tener algún tipo de vehículo que nos ayude a localizar la información, así como contribuir. Es decir, si tenemos un buen papel, es bueno saber en qué contribuye, cuál es la carga adicional, o si no vale la pena el introducirlo. Aquí hay una serie de ejemplos de lo que acabo de comentar. La conversación cognitiva son los asistentes, ya voy a terminar en 2 minutos, donde básicamente estamos creando asistentes para agentes, que son soplones, que les están diciendo en un pupitre lo que le tienen que decir a un cliente, recomendaciones, tal, o también al propio cliente, nos pueden preguntar por un chatbot, y también analizamos esas interacciones, todas esas comunicaciones, las transcripciones son almacenadas y después pues, destilamos estados de opinión, relaciones, correlaciones, etc. ¿Vale? Es interesante esto de cola corta, la mayoría de las preguntas que se hacen en un centro de llamadas son muy rápidas, se responden muy rápidamente, y las de cola larga son muy pocas en el histograma, pero requieren una cierta investigación. Y ahí tenemos extractores de información que buscan en los documentos para llevarlo a cabo. Vale. Estos son los autómatas que tenemos actualmente, me quedo con el último, que básicamente lo que hace es facilitar procesos de facturación, de gestión de pedidos, de temas muy recurrentes, y bueno, ahora ya somos capaces de trabajar con datos no estructurados. Y por último, y concluyo, estamos, como decía, ayudando a los operarios en el mundo de la ingeniería a localizar
averías, buenas prácticas, cómo asistirles, básicamente es lo que viene a decir esta imagen. Incluso en el proceso de gestión de recursos humanos es muy interesante, porque lo que llamamos las hard skills, las competencias fuertes, es algo que podemos derivar de una persona, de su currículum y de datos estructurados. Las difíciles de capturar son las que llamamos las soft skills, y esas capacidades suaves o débiles son las que hacen realmente a un profesional diferente: capacidades oratorias, de comunicación, de liderazgo, de inteligencia emocional, de empatía, de soportar la presión. Entonces ahí básicamente estamos usando, y ya estamos usando temas de video analytics. Se le pone a los candidatos preguntas y se les mide las respuestas, o también lo mismo con un chatbot, con un asistente que les haces preguntas, y básicamente pues estamos mejorando de esta manera los procesos de reclutamiento, que estamos automatizando o asistiendo, ¿no?, o de planes de carrera si es un empleado actual y que se está cualificando y se ha desposicionado, ¿no?, de su valía, y entonces bueno, pues hay que plantearle una vacante de un puesto similar. Esto es básicamente, la conclusión es, hay tres fuerzas. Yo diría que las dos ideas que he querido transmitir son básicamente dos, es decir, la tesis es, hay tres grandes fuerzas que se están desarrollando en la sociedad de hoy. Por un lado, los datos son big data, los masivos, pero que son fruto de la tecnificación de la sociedad, de esta transformación digital imparable, y que además cada vez más exigentes, tiempo real, está ocurriendo. Datos que no harán más que crecer, sobre todo por el lado de la Internet de las cosas, los sensores, las máquinas. Segundo, el tema de la algoritmia cada vez más potente, lo hemos visto, los algoritmos de deep learning que se atreven a clasificar ya imágenes, a entender señales de audio, a entender texto, a emitir una conversación. Hacemos ya conversaciones, básicamente declinándolas entre intenciones, entidades, palabras, diccionarios, reglas, pero básicamente descomponemos, y podemos hacerlo en un tiempo muy razonable, y todavía sonamos metálicos, pero cada vez menos, cada vez se está humanizando más esto. Y la tercera es la capacidad de cómputo, que es ya la tecnología con los ordenadores cuánticos, que ya son una realidad, que ya tenemos, aunque sea por poco tiempo, un Q de no es correcto. Bueno, bien, luego le haremos llegar un documento de IBM al respecto de la tecnología Q, donde se encuentra ahora mismo. Vamos, yo no soy un experto en sistemas cuánticos, es lo que me transmiten mis colegas. Y todavía es bastante experimental, pero hay ya máquinas que se pueden contratar, pero bueno, si no, en cualquier caso se tiende a esta convergencia de estas tres fuerzas, que llegará a crear planteamientos que al final pues harán posible el ciclo virtuoso que decía, es decir, donde al final pues habrá una automatización, y bueno, pues para poderlo llevar a cabo la sociedad tendrá que manejar ese propósito, es decir, que nos ayuden, no nos cancelen. Segundo, tener un control estricto de la transparencia, la ley ayudará. Y tercero, talento. Y talento es necesario en este país, que estamos retrasados, para poder precisamente capturar este momento. Muchas gracias.